Ahora mismo estoy en Madrid y junto a mi familia vamos a preparar 91 tamales para vender. Quédate hasta el final para ver cómo se hacen, cuánto dinero invertimos y cuánto ganamos. Un tamal es una preparación típica de muchas culturas latinoamericanas, elaborada con una masa generalmente a base de maíz. Esta se rellena con ingredientes variados y se envuelve en hojas naturales como la de plátano o la de maíz, para cocinarse al vapor o en agua hirviendo. Está bueno, está muy rico. En Latinoamérica existen muchísimos tipos de tamales, cada uno con su tradición y su forma única de prepararse. En Colombia también pasa, cada región tiene su propio estilo. Nosotros hacemos tamales paisas, una receta que nos acompaña desde nuestras raíces en Pereira. Realizamos este proceso unas 3 o 4 veces al año con el objetivo de ayudarnos a pagar diferentes servicios y facturas. Y aunque sí dejan buena ganancia, su producción es bastante dura. Sabor Colombia. Sabor paisa. ¿Y qué se necesita para llevar a cabo esta producción? Por un lado tenemos los ingredientes principales: tomates, cebollas, pimientos rojos, patatas, zanahoria, aceite, guisantes, harina de maíz amarillo, hojas de plátano, costilla, pollo, sal y especias. Y por otro lado, los utensilios: cuerdas, papel de aluminio, bombona de butano, bolsas, recipientes varios, instrumentos básicos de cocina y otros aparatos. Con todo esto en mente, la producción completa se realiza a lo largo de 3 días, jueves, viernes y sábado, más la preproducción, que incluye la captación de clientes y la revisión de nuestro inventario actual. Nosotros siempre trabajamos bajo demanda, es decir, compramos todo lo necesario según el número de pedidos que esperamos, más un pequeño margen. Por ejemplo, en esta ocasión teníamos en mente producir 80 tamales, así que compramos para hacer 90, porque siempre aparece gente que se suma a última hora. Al final terminamos haciendo 91 tamales, y dentro de estos números no cuento los tamales extra que hacemos para la casa. Como ya llevamos años haciendo esto, tenemos clientes que siempre repiten, aunque nuestros principales canales de distribución son mi tío Alex y mi tía Gloria, porque ellos son quienes logran captar la mayoría de los pedidos. Es decir, nuestro principal mecanismo de captación de clientes es el boca a boca. Para el jueves, los objetivos son preparar el guiso y comprar el cerdo, el pollo y las hojas de tamal. Con 6 kilos de tomate, 5 kilos y medio de cebolla y 3 pimientos grandes, para el guiso utilizamos un pimiento y medio, 3 kilos y medio de cebolla y todos los tomates. Se corta todo en pedacitos bien pequeños y como vamos a montar 2 ollas grandes, en cuanto tenemos preparada la mitad de los ingredientes, comenzamos a montar la primera tanda. Cada olla tiene una capacidad aproximada de 6 litros y una vez añadidos todos los ingredientes, se incorpora medio litro de aceite y 4 cucharadas grandes de sal por cada olla. 4 cucharadas colmadas de sal. Colmadas. Sí, así se dice. De paciencia. Esto se pone a fuego alto durante unos 10 minutos hasta que hierva y luego se baja a fuego medio durante unos 35 minutos hasta que el guiso quede listo. Es muy importante preparar todo esto desde el jueves, ya que el guiso necesita tiempo para enfriarse a temperatura ambiente y así poder guardarlo en la nevera, de modo que todo quede a la misma temperatura a la hora de preparar los tamales. Por otro lado, ya entrando en la tarde entre las 5 y las 6, vamos al mercado a comprar el pollo y el cerdo, antes de que se acaben las mejores piezas. Para el pollo y las hojas de tamal, nos gusta venir a un mercado llamado Galería Comercial Copasa, que queda cerca del Metro Aluche, en Madrid. De aquí nos llevamos 90 piezas de pollo repartidas entre muslos y contramuslos, y 8 paquetes de hojas de plátano. Muy cerca de esta galería, en el centro comercial Plaza Aluche, compramos las costillas en nuestra carnicería de confianza, donde adquirimos un total de 90 costillas, bien carnuditas. ¿Y recuerdas lo que te dije de los clientes de última hora? El viernes tuvimos que volver rápidamente a comprar más carne, pollo y hojas de tamal.
Finalmente, terminamos con un total de 119 costillas de cerdo, 119 piezas de pollo y 12 paquetes de hojas de plátano. Ahora sí, en estos números ya incluyo los tamales que vamos a hacer para la casa, para el consumo personal. Pero el día no acaba aquí. Todavía falta limpiar el cerdo y el pollo. El procedimiento, aunque tedioso, es sencillo. Volcamos la carne en la pila, retiramos la piel y la enjuagamos únicamente con agua. Y al acabar este proceso, lo guardamos todo en la nevera para que se mantenga fresco hasta el día siguiente. Y respecto a la piel, no te creas que se deja perder. Todo eso lo guardamos para preparar un desayuno bien grasoso y bien rico, de esos que tanto nos gustan. Simplemente escucha cómo suena. A lo largo del viernes vamos a preparar el adobo, comprar el butano, pelar y cortar papas y zanahorias y montar todos los tamales. El adobo es la sazón que nos va a dar el típico sabor a tamal. Usando lo que nos queda de cebolla y pimiento, cortamos todo en trozos medianos y lo pasamos a la licuadora. Añadimos un vaso de agua, 2 cucharadas de comino, 1 cucharada de triguisar, 1 cucharada de colorante en polvo y 4 cucharadas de sal. Y por si te lo preguntas, el triguisar es una mezcla de condimentos muy usada en la cocina colombiana. Cuando el adobo está listo, lo vertemos en otro recipiente. Repetimos este proceso varias veces hasta terminar con todas las cebollas, pero esta vez sin añadir colorante ni triguisar, ya que en la primera tanda ponemos suficiente. Este adobo se lo vamos a aplicar a toda la carne, con un mínimo de 3 horas antes del montaje para que agarre bien los sabores. Esto hay que hacerlo con ganas, que penetre bien en cada rincón. Por otro lado, cogemos todas las patatas y todas las zanahorias. Las pelamos, las cortamos y contamos cada rodaja cuidadosamente. Con los vegetales ya preparados, cogemos el adobo y preparamos una mezcla de guisantes, patatas y zanahoria. Se combina todo muy bien y ya nos queda listo para más tarde. La bombona de butano se compra en la gasolinera. Esto no tiene mucho misterio y seguro que ya te lo sabes, pero es importante llevar tu bombona vieja para que te la cambien por otra y te hagan el descuento. Si no, comprar una nueva sale mucho más cara. Finalmente, la masa que usamos es de harina de maíz amarillo, la cual hacemos añadiendo colorante, triguisar, agua y sal. Se mezcla todo bien y si queda dura o muy seca simplemente se le añade más agua. Esta preparación se repite en múltiples ocasiones y nuestro objetivo es que quede húmeda, que se pueda distribuir y usar bien en la montada. Y ya con todo listo, llega la hora de montar los tamales. Se pone primero una capa de aluminio seguido de una capa de hoja. Se le añade masa y luego una pieza de pollo y otra de costilla. Luego se echan las verduras y por último el guiso, que quede bien distribuido. Ahora se dobla primero la hoja, con cuidado para no romperla, y luego el aluminio, para que cubra todo bien. Y a partir de aquí lo que queda es repetir el procedimiento una y otra vez hasta acabar con todo. También cabe destacar que cuando tenemos una cantidad grande de tamales, comenzamos a amarrarlos con cuerdas y a marcarlos, para saber cuáles son los de prueba, cuáles son los normales y cuáles tienen algún cambio, como que tengan más masa o que no tengan guisantes. Ordenamos todo en la nevera con mucho cuidado y metido en bolsas grandes para que no chorree por todos lados. Por último, para cerrar el día, marcamos las diferentes bolsas para entregar los pedidos al día siguiente. Y además, dejamos llena de agua la olla en la que vamos a cocinar los tamales. El sábado nos levantamos a las 5 de la mañana para encender el fuego. Esto se tarda aproximadamente 1 hora hasta que se calienta lo suficiente como para empezar a meter los tamales. No sé cuánto volumen tiene esta olla, pero caben unos 36-37 tamales, así que en total hicimos 3 tandas. Los primeros tamales los metimos a las 6:15 de la mañana, los siguientes a las 8:15 y la última tanda a las 10:15. Cada lote debe estar 1 hora y 40 minutos en el agua, y cuando están listos se sacan con mucho cuidado para no romperlos. En cada ronda introducimos un tamal de prueba, que nos permite saber cómo va la cocción. Lo que acabamos de abrir es la prueba, para ver qué tal va saliendo el tamal, y si le quedan unos pocos minutos más,
pero parece que ya está. Tiene muy buena pinta. Como puedes ver, se deshace solo. Está tierno. Y una vez que verificamos que todo está correcto, procedemos a sacarlos todos y a introducir la siguiente tanda. Y así hasta acabar con todas las existencias. Y ya lo último que nos queda es el empaquetado y la entrega a nuestros clientes. ¿Cómo lo ven? A ver, madre, es que cerrar los ojos. hacía rato no comía una... Uf. Tiene que cerrar los ojos. ¿No le quema? Eso ya uno está acostumbrado a esto. Ya esto está... Despacito. Nada, uno ya está acostumbrado a comida caliente. Entonces, ¿cuáles son los resultados finales? Para empezar, la inversión inicial contiene todos estos elementos. 119 costillas de cerdo, 119 piezas de pollo, 8 kilos de patatas, 6 kilos de tomates, 5 kilos de zanahorias, 3 pimientos rojos grandes, 5 kilos y medio de cebolla, 5 kilos de guisantes, 12 paquetes de hojas de tamal, 8 kilos de harina, 1 litro de aceite, 2 packs de papel de aluminio, una bombona de butano y un rodillo de cuerdas. Además, añadimos 30 euros extra por los servicios de agua, luz y gas. Y otros 30 euros para mi prima Angélica, por ayudarnos durante todo el desarrollo. En total, la inversión es de 415 euros con 86 céntimos. Y por último, nuestros precios de venta son los siguientes. Por un lado, como mi tía Gloria y mi tío Alex consiguen captar 67 pedidos, estos tamales se los vendemos a ellos a 10 euros el tamal. Luego, ellos le suben el precio que consideren y sacan sus propias ganancias. Y por el otro lado, los 24 tamales restantes los vendemos a 11 euros cada uno. Entonces, el valor bruto de las ganancias totales asciende a 934 euros. Y restando la inversión inicial, nos deja un beneficio de 518 euros con 14 céntimos. En definitiva, ¿vale la pena todo este esfuerzo? ¿Es realmente rentable? La respuesta es que sí. A nosotros, este sistema nos funciona muy bien para conseguir dinero extra. Y aunque sea duro porque hay días que tenemos que compaginarlos con nuestros trabajos, obtenemos buenos beneficios. Y además, el tiempo que pasamos en familia es muy valioso. Y es por eso que me gustaría acabar con la siguiente frase. No soy solo por mí. Soy gracias a todos los que estuvieron conmigo.